Saludos a todos, bienvenidos a un video más de Primum FX. En el video de hoy no vamos a hablar sobre ninguna estrategia de trading, vamos a hablar sobre unas estrategias que nosotros utilizamos para cuidar el dinero. Vamos a hablar de estrategias de gestión monetaria, las cuales son muy importantes cuando nosotros operamos. Miren, es muy importante cuidar nuestro capital con una correcta gestión monetaria y un muy buen control de las pérdidas, ya que esto nos va a permitir mantenernos en el juego ante una racha de pérdidas. A ver, empecemos con este tema. Vamos a hablar de la gestión monetaria. Pasemos a la siguiente diapositiva. Gestión monetaria. Miren lo que me han puesto acá. La gestión monetaria es la piedra angular del trading y se utiliza para limitar las pérdidas a una cantidad que no afecte considerablemente nuestro capital. Miren, la gestión monetaria y el control de las pérdidas son técnicas que nosotros utilizamos para proteger nuestro capital en caso nosotros perdamos. ¿Qué es lo que hacemos? Limitamos nuestras pérdidas a una cantidad que no afecte considerablemente nuestro capital. Por ejemplo, nosotros aquí en Primum FX recomendamos no arriesgar más del 1% de nuestro capital. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros perdemos, no vamos a perder más del 1% de nuestro capital. No se preocupen que vamos a enseñar cómo hacer esto, ¿correcto? Pasemos a la siguiente diapositiva. Recuerden que nosotros en el trading podemos tener rachas de pérdidas seguidas y si no aplicamos una buena gestión monetaria o control de las pérdidas, podemos perder todo nuestro capital en muy pocas operaciones. Eso es lógico. Miren, imagínense que ustedes por operación arriesgan el 50% de su capital. ¿Qué va a pasar si nosotros tenemos una racha de pérdidas? A la segunda transacción ya perdiste todo tu capital. Pasemos a la siguiente diapositiva. Como hemos visto en la diapositiva anterior, si nosotros arriesgamos el 50% de nuestro capital, en dos operaciones perdidas perdimos todo nuestro capital. Es por eso que nosotros recomendamos no arriesgar más del 1% de nuestro capital. Repetimos, si perdemos no vamos a perder más del 1% de nuestro capital. Esta gestión monetaria se llama porcentaje fijo de capital al 1%. Miren el cuadrito que me han puesto acá. En este cuadrito nosotros podemos ver cuántas veces consecutivas puedo perder dependiendo el porcentaje de capital que yo estoy arriesgando, el porcentaje de mi capital que yo estoy arriesgando. Miren por ejemplo, aquí si yo arriesgo el 1% de mi capital, yo puedo aguantar 100 pérdidas seguidas consecutivas. Ahora les digo, si ustedes, no sé, ya están en 100 pérdidas consecutivas, quiere decir que algo están haciendo mal en su operativa y tienen que variar su estrategia de trading, ¿correcto? O sea, ¿qué quiere decir? Que apostando el 1% de mi capital, después de 100 veces, recién pierdo todo mi capital. Miren qué pasa con 2%, se va a la mitad. 50 veces consecutivas, pierdo todo. El 5% en 20 pérdidas consecutivas, pierdo todo. El 10% en 10 pérdidas consecutivas. 10 pérdidas consecutivas no es muy jalado de los pelos, las puedes tener, pierdes todo tu capital. Si tú arriesgas el 20% de tu capital, solo tienes para aguantar 5 pérdidas consecutivas. El 50%, como lo hemos visto en la diapositiva anterior, solo tienes para 2 pérdidas consecutivas. Y obviamente si arriesgas el 100% de tu capital, después de la primera pérdida, pierdes todo. Es por eso que es muy importante la gestión monetaria y el control de las pérdidas. ¿Por qué? Porque si tú aplicas una buena gestión monetaria y el control de las pérdidas, vas a poder mantenerte en juego tras una racha de pérdidas, porque las rachas de pérdidas ocurren. Ningún sistema de trading es perfecto. Además, aplicando una buena gestión monetaria y control de las pérdidas, ¿qué ventaja tenemos? Miren lo que me han puesto acá. Recuerda que no es fácil saber cuánto es lo que vamos a ganar, porque nosotros no podemos realmente predecir a veces cuánto es lo que vamos a ganar, pero utilizando el porcentaje fijo de capital, sí sabemos cuánto es lo máximo que podemos perder, y eso es el 1% de nuestro capital. Si yo abro una operación, uso una buena gestión monetaria, una buena control de las pérdidas, yo puedo saber exactamente cuánto es lo máximo que voy a perder si pierdo, y solamente es el 1% de mi capital, nada más. Pasemos a la siguiente diapositiva. Antes de explicar cómo aplicar esta técnica de gestión monetaria en nuestras operaciones, tenemos que tener en cuenta un concepto básico sobre el trading. Jamás, pero jamás operes sin stop loss. Cada operación que nosotros hagamos debemos colocarle un stop loss sí o sí. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a proteger en caso nuestra operativa se dé la vuelta y empecemos a perder. El stop loss va a hacer que cerremos la operación en un punto en el cual nosotros lo programemos para no perder demasiado.
Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora la pregunta del $1.000.000. ¿Dónde yo coloco mi stop loss? Miren lo que me han puesto acá. Eso depende de tu técnica y cómo veas los gráficos. Se debe colocar el stop loss en un lugar seguro donde el ruido del mercado no te saque del juego. No existe un nivel exacto y específico en una estrategia de trading donde colocar el stop loss. Tú el stop loss lo debes colocar en un sitio protegido, en el que tú veas que, no sé, el gráfico se da la vuelta haciendo una corrección y no lo tope. ¿Por qué? Porque acuérdense que el ruido de mercado te puede sacar. Tú debes calcular, dependiendo cómo veas los gráficos, dónde colocar tu stop loss en un lugar protegido. Pasemos a la siguiente diapositiva. Miren lo que me han puesto acá. Tienes que entender que para no perder más del 1% de tu capital, la secuencia no es, o sea, no se debe hacer de esta manera. Entrar con una cantidad de dinero y después colocar el stop loss donde no pierdas más del 1% de tu capital. Eso no se hace. ¿A qué se refieren con esto? Imagínense que yo abro una operación, ¿correcto? Abro una operación, entro con un volumen determinado y agarro y digo, bueno, para no perder el 1% de mi capital, el stop loss lo tengo que colocar acá. No, así no se hace. Es al revés. Debes colocar el stop loss donde tu análisis técnico te lo indique y entrar con el volumen necesario para no perder más del 1% de tu capital si el precio topa el stop loss, ¿correcto? Esto quiere decir que yo primero realizo mi análisis técnico, veo dónde debo colocar mi stop loss donde esté protegido, ¿correcto? Y dependiendo donde yo haya colocado mi stop loss, calculo con qué volumen entrar para no perder más del 1% de nuestro capital. Voy a redundar. Primero realizamos nuestro análisis técnico. Vemos, según nuestro análisis técnico, nuestra estrategia de trading, dónde colocamos el stop loss para que esté protegido. Y dependiendo dónde coloquemos nuestro stop loss, recién calculamos con qué volumen entramos para no perder más del 1% de nuestro capital en caso el precio tope el stop loss. Pasemos a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, tengo una tendencia alcista y quiero abrir una operación, en este caso a la compra. Como hemos dicho, lo primero que debo hacer es calcular dónde colocar mi stop loss. ¿Dónde lo calculo? Dependiendo de lo que me diga mi gráfico, me diga mi análisis técnico o mi estrategia de trading. En este caso me han puesto en el ejemplo de que coloco el stop loss a 20 pips del precio, ¿correcto? Una vez que ya sé en dónde está mi stop loss a 20 pips del precio, hago el cálculo. Miren, si mi stop loss está a 20 pips del precio y yo, por ejemplo, tengo un capital de $10.000, ¿con cuánto volumen debo entrar para no perder más del 1% de mi capital si el precio topa el stop loss? ¿Correcto? Saco mi cálculo, que en un rato vamos a ver cómo hacer el cálculo, saco mi cálculo y abro mi operación. En este caso, si el precio se da la vuelta y topa el stop loss, yo no voy a perder más del 1% de mi capital. Recuerda, el stop loss se coloca donde el gráfico o tu estrategia te lo diga, nunca donde el volumen te lo mande. Jamás, pero jamás se te ocurra abrir primero una operación, entrar con un volumen y después colocar el stop loss. Tú debes colocar el stop loss y después entras con el volumen que el cálculo del porcentaje fijo de capital te lo mande. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora pasemos a nuestra plataforma para enseñar cómo calcular el 1% de nuestro capital por operación. El ejemplo lo vamos a hacer en el MetaTrader 4. ¿Por qué? Porque es la plataforma más utilizada entre los traders, ¿correcto? Bueno, en las distintas plataformas es similar, pero nosotros vamos a hacer el ejemplo en el MetaTrader 4. Pasemos a nuestra plataforma. Bueno, aquí estamos en nuestra plataforma y lo que vamos a hacer es un ejemplo de cómo hacer para calcular entrar con el 1% de nuestro capital, ¿correcto? Imagínense que yo ya he hecho mi análisis técnico y mi análisis técnico me arroja de que el precio va a subir. Hemos dicho que lo primero que debemos hacer es calcular dónde colocar el stop loss. Yo quiero entrar a la compra, entonces mi stop loss va abajo. ¿Dónde? Donde mi análisis técnico me lo diga. Por ejemplo, imagínense que mi análisis técnico me diga que yo tengo que poner el stop loss, no sé, a esta altura, ¿correcto? Donde va a estar protegido del ruido del mercado. Entonces, ¿qué hago? Como yo lo tengo que colocar a esta altura, voy a ver a qué altura está. Agarro mi herramienta para medir, lo pongo donde está el precio y me voy hasta donde yo voy a colocar mi stop loss. Aquí me dice que mi stop loss está a 92 pips del precio, ¿correcto? Aquí me sale 925, ¿correcto? Pero acuérdense que el último pip es un pip de aproximación, ¿correcto? Solamente valen los dos primeros, a 92 pips del precio.
Y si mi stop loss lo pongo a 92 pips del precio, quiere decir que va a estar a 1.1039, ¿correcto? Lo voy a apuntar. 1.1039. 1.1039 a 92 pips del precio. Correcto. Ahora lo que debo hacer es yo calcular con cuánto volumen debo entrar dependiendo de mi capital para no arriesgar más del 1% de mi capital, estando mi stop loss a 92. A ver, nos vamos aquí a nuestra plantilla de Excel para hacer nuestro cálculo. Miren, esta plantilla de Excel a nosotros ya nos arroja automáticamente, colocando los parámetros de cuánto capital es el que tenemos y a qué distancia tenemos nosotros el stop loss, con cuánto volumen es con el que debemos entrar, ¿correcto? Atrás de esta plantilla de Excel hay una fórmula bien grande, la cual nosotros le enseñamos en nuestro curso profesional de Forex. Pero no se preocupen, ustedes pueden acceder a esta plantilla de manera gratuita. Lo único que tienen que hacer es escribir a info@primumfx.com con el título en el correo electrónico que envíen de gestión monetaria y automáticamente se las van a enviar. No se preocupe. Entonces, en esta plantilla nosotros primero vamos a ver qué capital es el que tenemos. Nos vamos aquí al MetaTrader y nosotros tenemos 4.491, ¿correcto? 4.491. 4.491. Ese es mi capital, 4.491. Y hemos dicho que mi stop loss está a 92 pips del precio. 92, listo. Si mi capital es 4.491 y mi stop loss está a 92 de donde voy a entrar, quiere decir que para no arriesgar más del 1% de mi capital, tengo que entrar con 0.06 de lote. Abramos la transacción, ¿correcto? Abro mi transacción a la compra y entro con 0.06 de lote. 0.06 de lote. Y pongo comprar. ¿Correcto? Ya abrí mi transacción a la compra. Ahora debo colocar mi stop loss. ¿Dónde lo coloco? Donde yo había calculado, a 92 pips del precio. Entonces simplemente posiciono mi stop loss, que para que esté a 92 pips del precio tiene que estar a 1.1039. 1.1070 se va acercando, 1.1035, 1.10, un poquito más abajo, un poquito más arriba. Ya, vamos ahí. 1.1039. Yo le he puesto 1.1040. ¿Por qué? Porque para el ejemplo no me voy a estar peleando, no se preocupe con los decimales, pero esa es la manera de hacerlo. Y pongo modificar orden. ¿Correcto? Y listo, aceptar. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? He abierto una transacción a la compra, que si el precio topa mi stop loss, no voy a perder más del 1% de mi capital. Así es como se debe hacer. Y recuerden, si ustedes desean tener acceso a la plantilla que nosotros utilizamos, simplemente escriban un correo electrónico con el título que diga gestión monetaria a info@primumfx.com. Bueno, hasta aquí con el ejemplo de la plataforma. Regresemos a nuestras diapositivas. Bueno, ahora solo toca despedirme y recordarles que cualquier consulta que tengan sobre este video o cualquier otra consulta extra pueden escribir a info@primumfx.com. No sé si yo, pero alguien del equipo técnico de PrimumFX les va a contestar. También les recuerdo que si quieren tener acceso a nuestra plantilla para calcular, entrar con el 1% de nuestro capital, deben escribir un correo al mismo correo, info@primumfx.com, con el título de gestión monetaria. ¿Correcto? Bueno, ahora sí me despido. Espero tengan una excelente mañana, tarde o noche. Hasta el siguiente video.